Hola mis queridos hermanos, hoy quiero traerles un nuevo video para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema las 3 creencias falsas que no son parte de las creencias adventistas. En sí nosotros los adventistas tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Y estas están en perfecta armonía con la palabra de Dios. Pero hay creencias extrañas y antibíblicas que se han introducido en la iglesia y están alterando nuestro mensaje. Una de ellas tenemos aquí, que es el pecado original. La creencia del pecado original, esta es una de las doctrinas que enseña que los bebés desde que nacen son pecadores, porque heredan el pecado de Adán y aún así tener la conciencia de pecado ni uso de razón, aún sin tener conciencia de pecado ni uso de razón, queridos hermanos. El principal promotor de estas enseñanzas fue San Agustín de Hipona. Este doctor de la Iglesia Católica sostenía que por herencia llegamos a ser culpables del pecado de Adán y Eva. Aunque sin haber existido, más tarde esta doctrina la absorbe el calvinismo y de esta enseñanza surgió el bautismo de infantes, ya que queridos hermanos, ya que solo por el bautismo de bebés se les quitaba esa mácula que decía. Las citas preferidas de esta doctrina que ellos usan son Romanos capítulo 5 del verso 12 al 19, usan también Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3, usan también el Salmo 51. Queridos hermanos, el pecado no se hereda, el pecado es transgresión de la ley. En 1 de Juan capítulo 3 verso 4 nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Queridos hermanos, el pecado inicia en la mente y se exterioriza, queridos hermanos. En Mateo capítulo 15, verso 19, ¿qué nos dice? Porque del corazón salen malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, queridos hermanos. En Santiago capítulo 1, verso del 3 al 15 nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, queridos hermanos. Entonces la concupiscencia, después que se haya concebido, da la luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Lo que heredamos de Adán es una tendencia al mal, pero no el pecado en sí. El pecado es una elección que elige un ser humano. Lo vemos bien claro en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Nos dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Queridos hermanos, otra de las creencias falsas que también se están introduciendo en iglesias es la ordenación de mujeres para el ministerio, para el pastorado, ¿no? La ordenación de las mujeres en el ministerio es una enseñanza que proviene del protestantismo liberal. Es una enseñanza que carece de fundamento bíblico. Después, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no encontramos ninguna mujer pastora, o sea, que enseñe en las iglesias. La única pastora era Raquel, pero era una pastora de ovejas. Eso lo vemos en Génesis capítulo 29, verso 9. Queridos hermanos, las siguientes citas demuestran que el liderazgo de la iglesia recae en los hombres, no en las mujeres. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso del 11 al 14 nos dice así: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Queridos hermanos, en 1 de Corintios capítulo 14, versos 34 al 35 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Queridos hermanos, en Colosenses capítulo 3, versos de 18 y 19, ¿qué nos dice también sobre este tema? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Tenemos un montón de textos bíblicos, queridos hermanos, para poder hablar de este tema, refutando la ordenación de mujeres. Para que lean, queridos hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7, también tenemos ahí Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Lean, queridos hermanos, como otra enseñanza falsa tenemos ahí la música secular y bailable. Sé que estos temas ya hemos visto en los videos atrás, pero ¿qué nos dice esto? No hace, bueno, hay que repetirlo, ¿no? La música secular, bailable y rítmica es ajena a nuestras enseñanzas y creencias y nuestra doxología, pero aún estos géneros chocan con los principios bíblicos, queridos hermanos. Si ustedes leen Salmos 92, del 1 al 6, cómo es que se debe adorar y cómo hacer los cánticos. En Efesios del 5 al 19 también lo vemos y leemos, hablando de entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Queridos hermanos, no importa si muchos teólogos y eruditos apoyan esta clase de música secular, música del mundo. Nuestra ideología de música no define un teólogo o un pastor o radios adventistas, sino lo define la Biblia, queridos hermanos, y el espíritu de profecía, y plasmaba en el manual de la iglesia. Y el manual de la iglesia, ¿qué cosa nos dice? El manual de la iglesia adventista: nunca debería introducirse a nuestros cultos la música secular o música sincopada, ni de naturaleza cuestionable. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios los bendiga y hasta pronto.